En este punto debemos decir que la dogmática penal alemana, y concretamente la jurisprudencia penal alemana, que es la base de este debate, trató esporádicamente este tema, y recién se toma de manera más específica a partir de Feuerbach, que va a decir, de algún punto, que la omisión está ligada a una infracción de un deber destinado a la evitación de un resultado típico. Esta infracción a un deber, concretamente, dijo él primogénitamente, que surge de dos fuentes, la ley y el contrato. Específicamente, por decirlo en otras palabras, dice que la ley y el contrato nos dice cuál es el deber que tiene que llevar a cabo el sujeto ante un mandamiento, por decirlo de una manera, pero en este momento no se trataba así. El problema que va a tener esta posición, originalmente se quería llamar la infracción de deber a esta posición, es que las dos fuentes que establecen, no van a abarcar todos los casos. Y en el devenir histórico va a tener que ir agregándose nuevas fuentes. Concretamente vamos a nombrar una, porque la verdad es que hay varias, el actuar precedente. El problema principal que va a tener la teoría de la infracción del deber es que el contrato, en algún punto, para poder nacer un deber, debe estar estipulado por las partes, y aparte depende en última instancia sobre la validez del negocio jurídico que están llevando a cabo las personas. La ley, con nacimiento de un deber, el problema que va a tener es que muchas veces ese deber no está explícito. Entonces se va a tener que sacar de alguna manera implícitamente de sus dichos. Y el actuar precedente, no, lo que sucede es que en la jurisprudencia alemana nunca se puede utilizar como una fuente autónoma. Siempre se tuvo que hacer una referencia necesaria a un derecho consuetudinario. Entonces, el problema que podemos indicar que tenía esta teoría de la infracción del deber es una diferenciación clara sobre la omisión propia e impropia. Esta diferenciación recién se va a poder llevar a cabo a partir del Luden. Y recién a partir de ese momento el causalismo va a intervenir también en la historia para intentar dar una solución, al problema de la omisión, pero ya no buscando el problema dentro de una infracción o un deber, sino concretamente a partir de la causalidad. Concretamente el causalismo lo que hizo es tratar de llevar el sistema de las ciencias naturales a diversos ámbitos, en ese supuesto al derecho penal. El problema que va a encontrar el causalismo es que va a tener que desprenderse de una causalidad físico-natural porque no se da esa causalidad en la omisión, y va a tener que recurrir a una causalidad metafísica, fuera de todo arraigo objetivo, por decirlo de alguna manera. Y a partir de ahí lo que va a entrar es en una crisis, que solo va a poder encontrar solución cuando Nagler lleva a cabo cuando Nagler dice que en realidad esta equiparación se va a hacer cuando se pueda hacer equivalente la tipicidad de la acción y la omisión. Y esto solamente se va a dar si concurre una posición de garante en el autor. La posición de garante es el concepto que introduce Nagler en la doctrina, a pesar de que hoy en día todos los tomamos, el nacimiento se debe a él. Y lo que va a hacer esa posición de garante es una obligación de garantizar un determinado bien jurídico que se encuentra en cabeza del sujeto al cual nosotros le vamos a imputar esta omisión. Este es un punto importante porque luego es criticado por Kaufmann, y aparte Nagler lo que va a agregar es que el mandamiento que establece la omisión se encuentra secundariamente dispuesto en la prohibición. Entonces nosotros no necesitamos otra norma o otra tipificación de los supuestos de omisión para poder llevar a cabo la imputación. Nuevamente, como dije, Kaufmann critica o contradice los dichos de Nagler. Lo que va a decir él es que el agregado del elemento posición de garante nos va a dar un supuesto diferente y necesariamente una tipificación aparte. Y además nos va a indicar que el mandato no se encuentra secundariamente dispuesto en la prohibición, sino que discurre por vías separadas, y como tal, esta solución se debe llevar a cabo en los códigos penales o en la parte especial de los determinados países. Además, lo que nos va a decir Kaufmann es que las fuentes no necesariamente tienen que ser formales. Las fuentes formales son las que pertenecían a la teoría de la infracción del deber, sino que las fuentes en realidad nacen de una relación de estrechez entre el autor y dependen de la función que tenga el sujeto para con el bien. Concretamente va a decir que los sujetos pueden tener una función de protección, cuando en realidad en cabeza de él pesa
la necesidad de proteger determinado bien de una lesión que pueda venir de afuera, o va a ser de vigilancia, cuando el sujeto debe vigilar, valga la redundancia, determinado bien que puede llegar a ocasionar lesiones en otros bienes. Kaufman va a sentar las bases de lo que es la discusión hasta hoy en día en materia de omisión. Hasta el día de hoy, uno sigue debatiendo si es necesaria o no la tipificación de los delitos de omisión de manera separada, o en todo caso llevar a cabo una cláusula general. Esta situación se sigue dando, al igual que la diferenciación entre mandamientos y tipos prohibitivos. Nosotros aparte aclaramos otro aporte importante que es llevado a cabo por un autor cuyo nombre es Schunemann. Schunemann se propone en su tesis establecer cuál es el punto en común entre la comisión y la omisión. Él va a decir, partir de su análisis, va a utilizar los delitos de resultado, que a su entender, no a su entender, lo que en verdad sucede es que estos delitos de resultado son los más comunes dentro de un código penal. Entonces, partiendo de esa base, va a buscar este punto en común y va a determinar que el dominio sobre el fundamento de la causa del resultado es este punto coincidente que se da entre la acción y la omisión. Nosotros hacemos una pausa en la postura de Schunemann porque es por decirlo de alguna manera, es una piedra fundamental de la teoría a la cual nosotros adherimos y compartimos con el doctor Sileruelo. Ahora bien, ya en el ámbito nacional, la discusión se discute sobre los puntos que ya había expresado Kaufman. Concretamente, si es necesario llevar a cabo una cláusula general en la parte del código para decir que todos los tipos penales de comisión se pueden llevar a cabo a través de una omisión, y por el otro lado, se dice si es necesario tipificar de manera concreta cada supuesto. Eso sería la posición mayoritaria. En esta posición podemos encontrar autores como Dona, Zaffaroni y Rusconi. Lo que nos va a decir Zaffaroni y Rusconi es que es necesaria la tipificación de cada supuesto de omisión impropia. En este punto decir que cuando ya se lleva a cabo la diferenciación de la omisión propia e impropia, el problema empieza a dar vueltas sobre la omisión impropia. Esto es lo conflictivo, no la omisión propia que ya se haya regulada en la norma. Entonces, sobre este problema, la solución a los delitos de omisión impropia, Zaffaroni y Rusconi van a decir que es necesaria la tipificación en particular de cada tipo, y que de hecho, tal fue el legislador que así lo ha hecho en el artículo 106. Rusconi ahonda aún más en esta postura y sostiene que el legislador se ocupó particularmente de establecer los distintos elementos que tiene que tener la omisión impropia para poder ser legislada. Zaffaroni también se encarga de hacer una aclaración. Él dice que no se necesita una cláusula general y que llevar a cabo una cláusula general vulneraría el principio, haría una analogía y mala parte de los tipos penales que ya se encuentran en el código. Entonces, para él, destierra toda posibilidad de llevar a cabo esa cláusula general porque sería inconstitucional. Del otro lado, tenemos la postura de Dona. Dona lo que nos dice, Dona parte de un punto de vista más pragmático. Él lo que dice es, hoy en día en la jurisprudencia lo que se da es que el juez resuelve la omisión impropia conforme a la manera en que le place, siguiendo el autor dogmático que más le gusta. Entonces él va a decir que eso tiene que tener una solución legislativa y se debe llevar a cabo a través de una tipificación en el código sobre cuáles son los elementos del delito omisivo y aparte de la determinación de ciertas posiciones de garante en determinados supuestos. Por el otro lado, tenemos una posición contraria, que es la de Bacigalupo. Esta posición que utilizamos de Bacigalupo surge de su tesis doctoral de 1970. Él dice que las normas en realidad lo que buscan es evitar determinadas lesiones a bienes jurídicos. Y el mandato o la prohibición en realidad son formas de instrumentar esa norma. Por lo tanto, en la ley haya esas resoluciones, esa manera de llevar a cabo una comisión o una omisión de determinados supuestos, y no se necesita una tipificación a través de una cláusula general o a través de una tipificación en concreto. Podemos decir igual que Bacigalupo en esta época, cuando no había cláusula general todavía en el código, el parágrafo 13 del Código Penal alemán. Entonces, lo que termina afirmando es que
tanto la prohibición como el mandato son formas de instrumentar la norma y lo que se necesita en realidad es un sistema para determinar cuándo determinada norma nos permite que se lleve a cabo una comisión o una omisión. Este sistema es lo que podría llegar a ser inconstitucional, pero dice él que si se parte del propio ordenamiento jurídico, esa inconstitucionalidad no se tendría que dar. Por otro lado, tenemos la posición de Sileruelo. Esta es la posición a la cual nosotros adherimos, y concretamente Sileruelo maneja un concepto prejurídico de comisión a omisión. Él va a decir que la acción es la conducta humana dominada por la voluntad dirigente y orientada a un fin, la cual pone en marcha un curso causal con miras al resultado querido. Por otra parte, va a decir que la omisión es la inactividad corporal dirigida por la voluntad, como medio para la obtención de un fin, lo que implica un resultado en el mundo exterior que no desata por sí el curso causal, pero da a la gente un doble dominio sobre su cuerpo y en relación a las circunstancias del hecho. Ahora bien, lo que termina afirmando Silvio es que este punto en común y prejurídico entre la acción y la omisión es la finalidad dominada por la voluntad dirigente, y es ahí el injusto que en realidad se da, perdón, en la omisión. Eso es lo que nos permite afirmar que tanto el injusto de la omisión y la comisión es parejo, o es igual. Ahora bien, la diferenciación entre la acción y la omisión se da en la manera en que se lleva a cabo esa finalidad. En la acción se desata el curso causal y en la omisión lo que se utiliza es la inactividad corporal para poder llevar a cabo ese resultado. En este punto, lo que nosotros debemos afirmar es que el dominio tiene un carácter preponderante para Sileruelo, y ese dominio prejurídico es lo que nos permite mantener a la omisión en un ámbito prejurídico y aparte libre de una cláusula general, como ahora voy a contar. Ahora bien, en la acción nosotros tenemos la causalidad para determinar quién fue el autor, pero en la omisión eso no lo tenemos. Entonces, lo que nosotros precisamos es una posición de garante. Pero en el caso particular del Sileruelo, la posición de garante es la autoría mediante inactividad final. Y esta es la manera en la cual nosotros podemos determinar si determinado sujeto es autor de un resultado típico a través de una omisión. Ahora mi compañero va a ahondar, Agustín, porque nosotros nos dividimos la exposición, en esta parte voy a estar yo, y ahora en la próxima va a seguir él hablando un poco más sobre los presupuestos de los artículos y sobre la posición de Sileruelo. En este punto, lo que debo decir es que nosotros no precisamos una cláusula general. Ese carácter prejurídico de dominio y ese injusto que se da tanto en la omisión como en la comisión, esa finalidad dominada por la voluntad dirigente, nos permite prescindir de una cláusula general como tiene el artículo 11 del Código Español, que en su redacción trata tantas fuentes formales como materiales, o como el artículo 23 del Código Integral Penal de Ecuador, que también prevé su cláusula general, o incluso el artículo 20 del Código Penal de El Salvador. Nosotros tenemos que ese carácter dominio jurídico nos permita hacer esta disquisición y no precisar una cláusula general. Además, lo que pensamos es que en realidad los tipos penales no son descriptivos, son adscriptivos. Es decir, a nosotros nos dicen que si se da un determinado resultado y yo puedo imputarle a este resultado A, entonces la pena tiene que ser tanto. Y dentro de su competencia se haya tanto la comisión como la omisión. Pero, además, lo que podemos decir para fundamentar nuestra postura es que la regulación a través de una cláusula general tampoco ha traído resultados positivos. Nos dice Jesús María Silva Sánchez que en realidad en el caso de España, esa tipificación a través de una cláusula general lo que hizo fue un aumento de casos un aumento de casos superior a lo que se daba antes de la implementación de la cláusula general. Entonces, creemos en ese punto que lo que va a suceder es algo parecido. Silva Sánchez dice que en la jurisprudencia española, de hecho, se utilizó la omisión en supuestos donde simplemente el verbo decía consintiere. Nosotros creemos que eso puede suceder en cualquier país que aplique una cláusula general, y aparte nosotros somos somos fervientes creyentes de que el dominio nos permite hacer esta disquisición y el injusto, tanto de una como otra situación, es igual y lo podemos extraer del mismo tipo. Ahora bien, por otro lado, nosotros estamos haciendo una investigación en la Universidad de El Salvador
le queremos agradecer al director de la tesis por dejar utilizar estos datos, en el cual pudimos determinar que en realidad la comisión por omisión es algo raro en la jurisprudencia argentina. Concretamente hicimos un relevamiento en la Cámara Nacional de lo Criminal que nos arrojó que de 1957 a 1993 solamente se dieron 13 supuestos de comisión por omisión. Y puntualmente se dieron 4 delitos contra la propiedad, siendo 2 estafas y 2 defraudaciones por retención indebida, 4 delitos contra la vida, siendo 3 homicidios culposos y 1 homicidio doloso, 2 delitos contra la administración pública, siendo una malversación culposa y otra dolosa, 2 delitos contra la libertad, siendo un caso de detención ilegítima y otro de privación ilegítima de libertad, y un delito contra la identidad sexual, siendo un caso de estupro. Pero no conforme con eso también debemos agradecer otra vez porque nos dejaron utilizar los datos que pudimos extraer de la Corte Suprema. En la Corte Suprema de nuestro país solamente se dieron 5 casos en toda su historia de comisión por omisión o de omisión impropia. Y específicamente se dieron 3 delitos contra la vida, siendo 2 abandonos de persona y 1 homicidio doloso agravado por el vínculo, un delito contra la propiedad, siendo una defraudación por desbaratamiento de derechos acordados, y un delito contra la libertad individual, siendo un caso de torturas. En este punto, lo que nosotros podemos suponer de esta información, si bien hay una investigación que se está llevando de manera diferente en la USAL, es que asiduamente no se dan estos supuestos. Y además se dan en delitos muy particulares, por lo que no sería necesario llevar a cabo una tipificación completa o como puede suponer una cláusula general. Por eso nuestra postura se confirma aún más al ver estos datos. Bueno, ahora va a continuar mi compañero, Agustín, tratando los supuestos ya en particular. Bueno, en primer lugar hago extensivo mis agradecimientos al doctor Sileruelo por la oportunidad y a la Universidad de El Salvador por el espacio, mención especial para el Instituto de Investigación en Ciencias Jurídicas por el constante fomento y acompañamiento, ya sea en actividades como esta o en las que tendrán lugar a futuro. Ahora sí, entrando de lleno en el tema que nos convoca, porque el tiempo es tirano, Ezequiel nos ha repasado, ha aventurado sobre el recorrido doctrinario que signó a la temática de la omisión. Hemos tomado postura al respecto, encontrando en la obra de Sileruelo superados los tradicionales cuestionamientos que rodearon a la temática, y vamos a iniciar nuestro punto de partida en esto que de alguna forma mencionaba Ezequiel, la noción de que existen determinados delitos que, de acuerdo a su tenor literal, pareciera que solo admiten su comisión por acción positiva, pero que en realidad también admiten su faz omisiva. Lo cierto es que estaremos ante estos casos cuando estaremos en los casos de autoría mediante inactividad final, por lo que en definitiva se nos propone como primera misión traspolar esos contenidos, digamos, esos postulados teoréticos a la práctica, concretamente en torno a las figuras del artículo 79 y 80, estamos hablando de la figura del homicidio, el artículo 106 y 107 de nuestro Código Penal, el abandono de personas, y también el artículo 108, estamos hablando en este caso de la omisión de auxilio. Y la elección de estos artículos no es azarosa, sino que se debe a que pareciera existir cierta vinculación en torno a la simple lectura de los predicados legales de estas figuras, que ha llevado en no pocos casos a cierta dificultad a la hora de subsumir determinados supuestos fácticos en una u otra figura legal. ¿Cuál es la importancia de distinguir estas figuras? Y la primera que se viene a la mente es que entre optar por una u otra figura conllevará un impacto punitivo notoriamente distinto. Léase por caso, y ya veremos más adelante, el abandono de personas tiene un marco punitivo que va de 5 a 15 años, el homicidio de 8 a 25, y ni hablar si estamos en presencia, por las circunstancias de su realización o por las características de los sujetos que intervienen, del agravante del artículo 80 que prevé la posibilidad de una prisión de tipo perpetua.
Para analizar cada una de estas figuras, tomaremos la clasificación en base a los tipos de injusto, que en casi su totalidad la tomamos de Luis Gracia Martín. La pregunta que se instala entonces es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tipo de injusto? Y hablamos de que a lo largo del catálogo penal, los distintos tipos penales que protegen bienes jurídicos son portadores de un contenido de injusto que les es específico y que a su vez los diferencia de otros, cuyas características especiales hace que encierren a determinados supuestos fácticos, determinados hechos distintos. Incluso esta distinción en cuanto a los tipos de injusto se puede dar en tipos penales que protejan el mismo bien jurídico. Veamos un ejemplo para clarificar esto. El bien jurídico de la propiedad privada se encuentra protegido a través de un sistema de tipos donde encontramos, por ejemplo, el desapoderamiento no violento, hablamos del delito de hurto, del artículo 162, el desapoderamiento mediante violencia a las personas o fuerza en las cosas, hablamos del artículo 164, y hasta incluso en un contexto del cual derive la muerte, como es el caso del homicidio en ocasión de robo, estamos hablando del artículo 165 del Código Penal. Esto permite establecer al menos dos nociones. La primera es que cada una de las figuras señaladas tendrá diferente estructura y a su vez las exigencias sistemáticas de su imputación también serán distintas. Y la segunda noción es que, bueno, podemos empezar a trazar la primera distinción entre estas figuras en base al tipo de injusto del cual son portadoras. Ahora bien, voy a intentar compartir la pantalla. Me dirán si la pueden ver. Bueno, en realidad voy a presumir que están pudiendo ver y no hay ningún problema, de lo contrario se me hará saber. El primer tipo de injusto que encontramos es el tipo de omisión pura o simple. Acá los preceptos legales van a describir una situación, ¿sí?, y van a exigir determinadas acciones tendientes a neutralizar ciertos peligros prescindiendo del resultado. Y quizás sea esta la nota característica de este tipo de injusto, pues con el solo no llevar a cabo las acciones que exige el mandato, la omisión se subsume en el tipo. Es el caso de la omisión de auxilio del artículo 108. Acá vemos que hay una remisión al derecho comparado, en este caso del Salvador, también la haremos con el Código Penal ecuatoriano. Esto obedece pura y exclusivamente a que tenemos entendido que hay personas que ejercen el derecho dentro de estos dos países. Lo que sucede, por lo menos me pasó a mí en este caso, es que no encontré en el Código ecuatoriano un artículo con similares previsiones a la omisión de auxilio, sí, con la omisión de socorro, pero estaba ligado a un contexto bélico, un contexto de enfrentamiento armado, con lo cual no me pareció que sea igual. Esto me dirán después si estoy en lo cierto o no. Leemos rápidamente entonces el artículo 108. Será reprimido con multa de pesos 750 a pesos 12.500 el que encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años o a una persona herida o inválida o amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestarle el auxilio necesario cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso inmediatamente a la autoridad. Acá podemos trazar su estructura a partir de una situación típica generadora del deber de actuar, encontrar perdido o desamparado de los sujetos pasivos, omitir la acción salvadora con tendencia a cumplir el mandato, no prestar auxilio, dar inmediato aviso a la autoridad, y la posibilidad física de ejecutar la acción mandada, que en ese momento el agente no haya visto vedada por cualquier circunstancia su capacidad. Y acá se me está... ¿Están viendo? Siento que tuve un problemita. A ver cómo lo solucionamos. Ahí está. Decíamos, circunstancias su capacidad para realizar la acción salvadora o neutralizadora. Quedan exceptuados de este modo los casos de ponderación de bienes o cuando
haya una incapacidad sobreviniente por el cual el agente no haya tenido la oportunidad de la acción de salvamento. También los casos de los sordomudos o los no videntes que por razones obvias no pudieron advertir la situación típica generadora del deber de actuar. Otro tipo de injusto lo encontramos en los tipos de omisión y resultado. Ahora sí, el resultado va a tener un papel preponderante, puesto que lo que la ley va a penar no es solo la omisión de obrar en cierto sentido, sino que esa omisión debe estar en relación con el resultado. Esto a su vez se puede subdividir, ¿sí? Y encontramos como primera opción cuando es sin alternativa de comisión activa, lo que se va a dar en los agravantes del delito de abandono de personas, establecidos en el segundo y tercer párrafo del artículo 106. Acá el resultado debe necesariamente, pura y exclusivamente, ser imputado a una omisión, no previendo una paralela comisión activa, ¿sí? Leemos rápidamente el párrafo 2 del artículo 106. Reza: la pena será de reclusión o prisión de 3 a 10 años si la consecuencia del abandono resultaba grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Y el párrafo 3 plantea: si ocurriere la muerte, la pena será de 5 a 15 años de reclusión o prisión. Vemos claramente entonces cómo el resultado mortal o lesivo tiene que ser en relación a la omisión, el abandono. Podemos armar entonces su estructura diciendo que se requiere de una conducta omisiva, el abandono a su suerte de una persona incapaz de valerse y a la que la gente deba mantener o cuidar, o a la que el mismo autor haya incapacitado. Este dato surge en realidad del tipo básico. Lo cierto es que por la metodología que utilizamos para explicar la cuestión, necesariamente tenemos que hablar antes de los agravantes y después del tipo básico. No es un problema ese porque lo vamos a ver a continuación. Decíamos entonces, el segundo requisito será la exigencia de un resultado en directa relación causal con el obrar omisivo, la ocurrencia de un grave daño en el cuerpo, en la salud, o la muerte del abandonado a causa del abandono. Es necesario aclarar entonces que todavía no nos encontramos con esos supuestos que la doctrina mayoritaria conoce como delitos de comisión por omisión u omisión impropia, puesto que todavía lo que se va a penalizar es la infracción a una orden prevista en el tipo. Ahora sí, en esta segunda alternativa, en los delitos de comisión por acción o por omisión, es donde encontramos a lo que tradicionalmente se conoce como delitos de comisión por omisión u omisión impropia, en donde se puede llegar al resultado a través de una acción o a través de una omisión por tener ambos igual fundamento y desvalor. A su vez, estos los podemos subdividir encontrando a la comisión por omisión explícita o, en palabras de Luis Gracia Martín, comisión por omisión implícita, para nosotros de autoría mediante inactividad final. En lo que sucede en la comisión por omisión explícita, el tipo penal explícitamente va a asignarle al resultado a una omisión. Acá lo que sucede es que la omisión ocupa el monopolio del tipo, ¿sí? Acabo de tener un error. Lo que sucede acá, disculpen y pido mil disculpas, es que explícitamente el tipo lo que prevé es, junto con la acción, una omisión típica, ¿sí? Entonces, y se puede llegar al resultado por ambas vías. En el caso del abandono de personas, en el tipo básico, vemos cómo el tipo hace alusión al desamparo y al abandono. El desamparo es claramente una acción y el abandono una omisión, ¿sí? El desamparo implica trasladar a la víctima a esa situación, y el abandono es justamente una omisión, implica desplazarse del lugar donde está
la víctima. De las dos formas se puede llegar a un resultado. Ahora bien, hasta acá estos tipos de injustos que hemos mencionado, sinceramente no recibieron mayores críticas en torno al principio de legalidad, en torno al principio de proporcionalidad, mayormente en cuanto al principio de legalidad por su adecuación, al menos en términos formales, a este, y al principio de proporcionalidad, puesto que en el mismo tipo queda delimitado el marco punitivo. Ahora bien, tal como nos mencionaba Ezequiel, es cierto que hay quienes sí cuestionan que con esta adecuación en términos formales no estaría salvado el tema constitucional, por eso se dio nacimiento en determinados códigos a unas cláusulas generales de equiparación entre el actuar y el omitir. Aún así, hay voces que dicen que esto tampoco estaría resuelto con una cláusula general, son en donde, digamos, dentro de estas voces podemos ubicar a la posición de Zaffaroni, quien plantea que desde la intuición del público en general no es lo mismo, digamos, una madre que ahorque a su bebé o que la muerte del bebé sea a causa de que no le suministraron el alimento para que pueda vivir. Lo cierto es que al margen de lo cuestionable que puede ser esa expresión por, vaya a saber cómo se conoce la intuición del público en general, esa presunción de la que habla Zaffaroni es de la cual parte un artículo sumamente conocido, que es de Carlos Santiago Nino, intitulado "Da lo mismo omitir que actuar", que la verdad lo recomiendo fervientemente, más aún para quienes se quieran iniciar en el tema de la omisión. Ahora sí, entonces pasamos el tipo de injusto, digamos, los casos de autoría mediante inactividad final. Es acá donde retomamos, ¿sí?, ese punto de partida inicial, es acá donde vemos esos casos que pareciera, de acuerdo a su tenor literal, que estaría refiriéndose a un obrar netamente activo, pero en realidad admiten su faz omisiva siempre y cuando tengan lugar estos tres requisitos que vemos ahí en pantalla, que son la existencia de una situación fáctica peligrosa e inminente para el bien jurídico, que podrá ser simple o derivada, el dominio o la dominabilidad de la situación fáctica peligrosa y la obligación adicional especial que apunta a la conservación del bien jurídico amenazado, donde encontramos a la ley y la libre aceptación. Vamos a empezar a definir cada uno de estos conceptos. En cuanto a la existencia de una situación fáctica peligrosa e inminente para el bien jurídico, nos referimos al contexto resultante de un curso causal puesto en marcha, ¿sí?, que no es desatado por el agente, pero que de manera objetiva se advierte un real e inminente, de un momento a otro, peligro al bien jurídico. A su vez decíamos que esta existencia de una situación fáctica peligrosa puede ser simple o derivada. Será simple cuando el agente tenga el dominio en forma directa y será derivada en los casos de cadenas de mando, en los casos de competencias funcionales, generalmente asociados a empresas o a estructuras piramidales, ¿sí?, donde este dominio va a estar presente. Lo único que constará en saber el sí y el cómo de esa situación peligrosa. Imaginémonos el caso de un jefe de una seccional que conoce que un subordinado suyo, en términos jerárquicos, le está aplicando ciertos tormentos, ciertos vejámenes a determinados presos que están en la alcaldía. Pero, por la razón que fuere, quiere ese resultado y no ordena el cese de esas torturas dentro de las competencias de su función, ¿no? Decimos, tenemos el dominio o la dominabilidad de la situación fáctica peligrosa. Y acá es necesario retomar algunos de los conceptos que mencionó Ezequiel, puntualmente en torno a que la postura que nosotros adherimos al buscar la equiparación, ¿sí?, entre
el actuar y el omitir se centró específicamente en el ámbito pretípico, en el ámbito ontológico, y puntualmente en la respuesta del hombre frente al mundo circundante. Y así se evidenció que en la estructura de planeamiento humano, lo que sucede tanto al momento de la acción o al momento de la omisión, que hay una proposición de metas, de fines, en cuya búsqueda el agente asume o gobierna ciertos dominios. Entonces, así se dijo que la voluntad juega un rol fundamental en esto. ¿Por qué? Porque no existe voluntad de la nada. ¿Sí? La voluntad siempre es para algo. Por eso decimos que es voluntad final, voluntad orientada a un fin. Yo en este momento estoy sentado y estoy sentado cuanto menos para darle una referencia visual de mi exposición. La inactividad, digamos, la inactividad es buscada para algo también. Por eso hablamos de voluntad dirigente orientada a un fin. Entonces así, desde esa perspectiva, se dijo que lo que sucedía en la omisión es que el agente exteriorizaba su voluntad final con tendencia al resultado, dominando su cuerpo, para lo cual ponía en marcha un curso causal y seleccionaba los medios siempre en miras del resultado querido y buscado. Y lo que sucedía en la omisión era que simplemente que ese curso causal no era desatado por el agente, sino que se venía dado, pero lo que sucedía es que el omitente utilizaba la inactividad como medio para llegar a ese resultado y dominaba su saber causal. ¿De qué forma? Así como sucede en la acción, mediante el dominio de su propio cuerpo, ¿sí? Aprovechándose de los cursos causales que vienen dados, como así también del dominio de la situación fáctica peligrosa, supervisando la situación fáctica peligrosa que hacíamos mención anteriormente, todo ello en aras del resultado. Es importante aclarar acá que si por cualquier situación el agente no tuvo la posibilidad física de intervenir con relativa eficacia para neutralizar este peligro, el dominio no estará presente. Por último, vamos al tercer requisito, que es la obligación adicional especial que apunta a la conservación del bien jurídico amenazado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la obligación adicional especial? Bueno, hablamos justamente de esta obligación especial que vincula al sujeto con el bien jurídico y por el cual el sujeto, debe garantizar la indemnidad del bien, ¿sí? En cuanto a la fuente de la ley, digamos, la impuesta por el legislador, el tema no admite mayor dificultad, con lo cual nos abocaremos directamente a analizar el concepto de libre aceptación. Y la libre aceptación es justamente eso, la libre y voluntaria aceptación de ciertas obligaciones que tiene el sujeto en la conservación del bien jurídico amenazado. Sucede que en determinada sociedad existen valores éticos sociales que sustentan las relaciones y que se dan en el ámbito de la realidad y son preexistentes a su eventual positivización que puede tener lugar o no. Veámoslo con un ejemplo claro. La estrecha relación entre un padre y un hijo existe en el plano real, aunque valorada jurídicamente pueda dar lugar a obligaciones de cuidado, de asistencia o lo que fuere. Es importante decir que estos valores éticos sociales que pueden ser generadores de expectativas de comportamiento y de relaciones de confianza deben ser valorados no desde una perspectiva jurídico-civil, sino más bien estrictamente desde la esfera penal. Nadie en su sano juicio va a decir que un guía de montaña no tiene responsabilidad por sus guiados por el hecho de que no hayan suscrito un contrato o por el hecho de que no tenga capacidad para contratar. Bien, decimos entonces, una vez cumplidos estos tres requisitos, hasta la consumación del resultado, el delito quedará
en grado de conato, quedará en la etapa de la tentativa. En este caso es el que encontramos el supuesto del artículo 79, hablamos del homicidio, y los 12 agravantes del artículo 80. Pasamos a otra pantalla. Acá existe un fallo que es sumamente ilustrativo de la postura a la cual adherimos. Es un fallo de 1966, es un fallo de la Cámara de Crimen. Es importante reparar en el año porque, bien sabemos, no se contaba con el material que tenemos hoy en día, menos aún relacionado con la omisión. Y es el supuesto de hecho se trata del accionar de Rial y su amante, quienes planificaron asesinar a la legítima esposa de Rial de cierto modo. Lo concreto es que el suceso se desencadenó de un modo diverso, pues el día del hecho la amante concurrió armada al domicilio conyugal donde el matrimonio se encontraba mirando televisión, y al sonar el timbre ambos salieron a la puerta y al no ver en la calle a persona alguna, regresaron al interior del domicilio. Tras ello, y ante la firme presunción por parte de Rial de que quien había llamado al timbre era su amante, este egresó del domicilio nuevamente sin que su esposa se diese cuenta, oportunidad en la cual dio con su amante, que le dijo: rajá, andate. Regresando al domicilio, pasados 10 minutos, volvió a sonar el timbre, saliendo a atender esta vez la dueña, quien murió a causa de varios disparos de arma de fuego por parte de la tercera persona en discordia. Acá podemos ver claramente cómo se dan estos tres requisitos que mencionamos anteriormente. La situación fáctica peligrosa, que es la que toma noción Rial al tiempo que ve que su amante se constituyó en su domicilio conyugal armada. Vemos el dominio. Rial utilizó la inactividad en aras de concretar el resultado, que no era otro, el resultado propuesto, su voluntad final, que no era otro que la muerte de su esposa. Y vemos este doble dominio, el primero que recae sobre el cuerpo, que se da cuando Real continúa mirando la televisión o lo que continúa haciendo, pero no saliendo a atender el tercer llamado al timbre, y el dominio sobre la situación fáctica peligrosa está configurado en el momento en el que deja que salga su esposa en soledad a atender el tercer llamado al timbre, sabiendo que del otro lado está armada su amante con serias intenciones de acabar con su vida. Acá hay un voto, que es el voto del doctor Fías Caballero, que si bien no trata la cuestión desde la perspectiva de la autoría mediante inactividad final, es sumamente interesante, al menos la construcción que hace de la omisión, que tiene algunos puntos de contacto con la que aquí se defiende. Leemos rápidamente: es responsable del homicidio calificado por el vínculo cometido por omisión el marido, que nada hace por evitar la acción letal del amante recaída en la persona de su cónyuge, desde que, habiendo con anterioridad indicado como única solución a esa irregular situación extramatrimonial la eliminación de su esposa, conociendo además la personalidad violenta de la primera, y aún suponiendo que ni planeó ni provocó el hecho, tal como fue ejecutado, le incumbía el deber jurídico inexcusable de impedirlo, puesto que no solo lo previó como de probable e inmediata ejecución, sino que pudo materialmente evitarlo con eficacia. Rápidamente diremos cómo es el dolo en estos casos. Y el dolo, entendiendo que abarca el conocimiento de todos los elementos del tipo objetivo y la voluntad de su realización conforme a esos conocimientos, abarcará entonces el conocimiento de todos los elementos que mencionamos anteriormente y la voluntad de perjudicar el bien jurídico conforme a ese doble dominio. Así termina lo que es la pantalla. Simplemente haremos una distinción más entre todas estas figuras y diremos entonces, ya habiendo dejado sentado que el primer elemento de distinción es de acuerdo al tipo injusto del cual son portadoras, creemos igualmente que el elemento dirimente, ¿sí?, para la distinción será la finalidad del agente. Y desde esa perspectiva, al momento de examinar el artículo 108, ¿sí?, el artículo de la omisión de auxilio, nos damos cuenta que desde su ubicación sistemática
en el código, el bien jurídico que protege no es otro que la solidaridad humana. Solidaridad humana que se va a ver relacionado con la mera puesta en peligro de la vida y de la integridad corporal. Esto nos da el dato que la voluntad final debe estar orientada a eso, a la puesta en peligro de estos dos bienes, con lo cual el dominio sobre la situación fáctica también estará acotada a ello y tampoco se va a requerir, como es el caso de las omisiones puras y simples, por tratarse de este tipo de casos, un resultado o una obligación adicional. Es el caso de un automovilista que viene por la ruta y ve que hubo un accidente y hay personas heridas, sin perjuicio de lo cual no auxilia y sigue de largo. Y en cuanto al artículo 106, al abandono de persona, ¿qué dijimos? Prevé dos verbos típicos, el desamparo y el abandono, una omisión y una acción. Y en cuanto a lo que aquí nos interesa, que es el resultado lesivo mortal, compartimos el entender de Dona en cuanto a que ese resultado, que tiene que estar en relación con esos verbos típicos, debe ser imputable, cuanto menos, por lo menos, a título de culpa. Soler, con similar sentido, pero con distintos matices, nos va a decir que, de acuerdo al texto legal, que habla de si ocurriere, si resultare, estamos ante un caso de preterintencionalidad. Lo cierto es que al entender de Dona o al entender de Soler, estamos ante un caso en el que el resultado es imputable a título de culpa, por cuanto la estructura a tener en cuenta para este tipo de delitos es el de los delitos imprudentes, ¿sí? Ya sabemos, la conducta infractora de un deber de cuidado, un nexo causal, la relación de determinación, etcétera, etcétera, nada lo que hace a la estructura de la omisión en los términos que aquí la defendemos. Entonces, finalmente, podemos decir que encontramos a los casos de homicidio, ¿sí? Los casos de, o sea, digamos que se puede ver un caso de homicidio por omisión en los términos aquí defendidos, siempre y cuando se cumplan estos tres requisitos que dimos y una finalidad entendida en esos términos importará el dominio de la voluntad dirigente, digamos, la finalidad dominada por la voluntad dirigente, y ya no se responsabilizará al omitente por una no evitación de un resultado, sino porque lo quiso como propio y lo dominó. Con esto finaliza así entonces la exposición y le cedo la palabra nuevamente al moderador. Debería... Bien. Si desean, muchas gracias a los dos expositores. Si desean ir haciendo preguntas, pueden ir anunciándose a través del chat o eventualmente levantando la mano, así la manecilla que tienen abajo, así los voy anotando. Vamos a darle la palabra a Santiago. Una pregunta. Primero lo vamos a buscar. ¿Dónde estamos? Acá está. Ahí, editar cámara y micrófono, Santiago. No sé si se me ve y se me escucha. Se te ve y se te escucha bien. ¿Sí? Bueno, antes que nada, los quería felicitar, tanto a vos, Alejandro, como a los chicos, a quienes no conozco. Es la primera vez que los tengo en vista. Y antes de hablar sobre el texto en sí, quisiera hacer una mención a una cuestión no menos relevante para mí, que es un artículo en colaboración. Me parece que nuestro ámbito de estudio de la doctrina penal muchas veces se ciñe a egoísmos y a cuestiones individualistas que en un artículo en colaboración no se ven, donde uno tiene que ceder, donde uno tiene que darle la razón a otro. Me parece que es un elemento a destacar y que habla muy bien de ambos. Dicho esto, quisiera señalar tres cuestiones. Ustedes mencionan
creo que a través de Perdomo Torres, no recuerdo bien si es así, si no es así, háganmelo saber, pero mencionan que se ha demostrado que la causalidad no es un criterio decisivo en las omisiones. Está claro de dónde viene Perdomo, viene de la escuela de Bonn, y uno debe concederle que para la escuela de Bonn no es un criterio decisivo. No lo es para Jacobs, no lo es para Sachik, no lo es para Pavlik, no lo es tanto en las omisiones, pero también en las acciones. Pero yo no me sentaría en este criterio como algo decisivo, y menos en el ámbito alemán, porque no lo fue en la antigüedad, no lo fue para Müller, no lo fue para Treger, no lo fue más cercano en el tiempo para Samson, y tampoco en la actualidad para Puppe y para Pfister. Siguen ellos pensando en la causalidad como un elemento central, las acciones con un resultado de... yo coincido que no debería tener un elemento fundante la causalidad. Me parece que la teoría de la imputación está virando hacia a un sistema de competencias, y me parece que la causalidad pierde fuerza. Pero decir que la causalidad no es una cuestión decisiva para todo el ámbito alemán mayormente, me parece que es decir demasiado. Otra cuestión que quisiera preguntar, que también coincido con ustedes, es sobre la cláusula general, ¿sí?, que algunos códigos penales tienen. Si ustedes no observan que esa cláusula general, que muchos dicen que es necesaria, por cuestiones de principio de legalidad mayormente, no descansa sobre la idea de que las omisiones en realidad tienen menor peso disvalioso que las acciones. Creo que esto no es correcto, y me parece que tras todos los argumentos que uno puede dar, me parece que lo que descansa en esos argumentos es que, bueno, mirá, no, yo necesito una cláusula de este tipo, porque las omisiones tienen per se una cuestión menos disvaliosa que las acciones, o sea, no tengo un resultado ahí, y por tanto necesito alguna cuestión, algún elemento normativo que me compense esa situación. Una cuestión sobre la cual quisiera decir brevemente algo es esta necesidad o esta idea de otorgarle al dominio del hecho un lugar central en las omisiones. Me parece que es exigirle demasiado a la teoría del dominio del hecho. La teoría del dominio del hecho no para las omisiones, fue incorporada luego, y me parece que no sé, no tenemos que tener ningún temor a decir que el omitente no domina nada, no domina absolutamente nada. Uno, como en la causalidad, también lo hacen, por ejemplo, en el ámbito anglosajón, buscar una definición de causalidad o buscar una definición de dominio que me quede cómodo a la idea que yo quiero llevar adelante. Pero me parece que eso es invertir el criterio, es decir, busco un resultado determinado y después veo cómo funcionan o qué premisa ese resultado, cuando me parece que debe ser a la inversa. Y lo último que quisiera preguntarles, más allá del criterio distintivo que se hacen entre el homicidio por omisión y el abandono de persona como un criterio de finalidad del omitente, si no pensaron o si no les parece interesante observar un criterio de riesgos como criterio dirimente entre la omisión por omisión y el abandono de persona. Es decir, cuanto más concreto es el riesgo o más abstracto es el riesgo, pensamos en un abandono de persona o en un homicidio por omisión. No sé si fui claro con esto, y reitero las felicitaciones por la exposición. Bien, ¿quién responde? En primer lugar, voy a responder esta última de las preguntas, que es la que más recuerdo. Conozco que hay quienes sostienen esta teoría del riesgo. Creo que en eso piensa así Sansinetti. Lo cierto es que me da la sensación de que si definimos la cuestión de acuerdo al riesgo, de que cuando sea más concreto estaríamos en condiciones de un homicidio, y cuando sea más abierto ante el delito de abandono de personas, me parece que llevaría
a dejar al arbitrio del juez, ¿sí? Al ámbito de la discrecionalidad, bien subjetivo, saber cuándo ese riesgo es concreto o no. Me parece que una teoría que prescinda del dominio como elemento dirimente para saber qué quiso el omitente en el caso concreto, me parece que es mucho completa. Después, lo de la cláusula de equiparación, sí, admito que evidentemente quienes tienen en sus legislaciones cláusulas de equiparación es porque de alguna forma reconocen que necesitan esa cláusula porque de lo contrario un actuar no es lo mismo que un omitir. Lo cierto es que desde nuestra lectura, diciendo que son equiparables desde el ámbito ontológico, eso no lo vemos, por eso tampoco reclamamos ni siquiera una atenuación para este tipo de casos. No sé si Ezequiel quiere agregar algo o me quedó alguna... Respecto al dominio, nosotros partimos de una base totalmente diferente. Nosotros partimos de la finalidad y entendemos en realidad la finalidad dominada por la voluntad dirigente. Nuestro punto de partida creemos que es muy diferente y hacemos referencia concretamente a la finalidad que es un aspecto que nosotros pensamos no se tuvo en cuenta y que de hecho Kaufman por ejemplo, no lo tuvo en cuenta en la omisión. Nosotros partimos desde un puerto distinto, por decirlo de alguna manera. Por eso en ese sentido no creemos que capaz la crítica del dominio es acertada. Ahora bien, debo decir que hay algo que yo no traté al momento de exponer, que es si criticamos, por ejemplo, que en ciertos supuestos el dominio, esto ya es una crítica a Silverio, en ciertos supuestos puede tener un carácter normativo. Pero bueno, eso es una cuestión a debatir en otro momento. Nosotros creemos que este dominio en principio es prejurídico, la postura nos parece adecuada y que puede dar soluciones muy acordes partiendo desde la finalidad, que es totalmente diferente a el dominio al que vos haces referencia, al originario, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, respecto a la cláusula general, nosotros creemos, igual que vos, nosotros no creemos que tiene un menor valor la omisión. La omisión en realidad es, vamos a decirlo de manera coloquial, es un medio más para poder llegar al resultado típico. Y en ese sentido no creemos que tenga que tener un menor cuantía de pena por esa simple relación. Y al contrario, creemos que acá es el resultado y la cláusula general, darle una potestad al juez para imponer menor pena, nos parece que no es acorde a la finalidad a la cual nosotros utilizamos como injusto. Y respecto de la causalidad, en la realidad obviamente hay diferentes posturas. Nosotros somos de creer que al menos la causalidad no se da, obviamente algunos autores lo defienden, y creemos que ahí entran a jugar nuestra posición de garante, más entendido como una autoría mediante inactividad final. No sé si más de la cuestión o es por otro lado alguna de tus preguntas. Perdón que refiera. Obviamente parten de puntos distintos. Lo que yo quisiera, dado el tiempo y demás, es poder avanzar preguntas que encima conozco a las personas que las van a formular y van por el mismo lado de Santiago, con lo cual me parece que va a ser una concatenación de preguntas por esa vía y bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Federico Pagliuca. Federico, dame un segundo que te ubico acá. Ahí, Federico, podés activar tu audio y tu volumen también. Tu sonido y tu audio. Martín, ya atrás seguís vos con la consulta. Ahí bajo la mano. ¿Qué tal, Federico? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, los felicito, quiero felicitar a todos, especialmente a la institución y a los organizadores por el evento. La verdad que lo noto como un éxito. Felicitar a los expositores porque, si bien es verdad que partimos desde puntos de vista distintos, se hace muy difícil cuando las ideas son presentadas con tanta
con tanta sistematicidad, no rever los postulados teóricos que tiene uno, ¿no? Pero bueno, justamente en esa vía a mí me entra una duda en base a las consecuencias de la posición que exponen, y es la siguiente. Parece que siempre la posición de garante se mostró como un recurso escaso a la hora de igualar la omisión a la producción del resultado a través de una acción. Parece que la postura, y corríjanme si me equivoco, que exponen, pone a la finalidad, y por ende yo iría a la voluntad del dolo directo, como un poco el recurso para equiparar lo disvalioso de las conductas. Mi consulta concreta es la siguiente: en este marco, en este contexto y con este sistema, ¿hay lugar para entender, para aplicar esta inactividad final a hechos con un tipo subjetivo como el dolo eventual? Y más que nada pensaba en delitos como en el marco de la empresa, donde quizás el dolo directo es la excepción y quizás el dolo eventual en formas de imputación de la omisión son lo que abundan más que nada en las posiciones de la doctrina y los distintos trabajos que se hicieron en ese sentido. Esa es la consulta concreta. Bueno, si quieren, arranco respondiendo yo. Me parece que ese tema justamente responde a cuando yo expuse sobre la situación fáctica peligrosa, cuando es de manera derivada, ¿sí? Acá el dominio en ese tipo de casos a los que hace mención es justamente va a estar en saber el sí y el cómo se da esa situación fáctica peligrosa. ¿Sí? Es verdad, no hay un dominio, digamos, de forma directa, pero de alguna forma sí se encuentra dominada esa situación. No sé si querés agregar algo más, ese. Perdón, no me estaba viendo si estaba desbloqueado el micrófono. Mirá, nosotros creemos que en realidad es un medio más, por decirlo de alguna manera. Y en eso se puede dar tanto las cuestiones que vos decís, se pueden dar también bajo supuestos. Obviamente el de la empresa, no se me ocurre ahora un ejemplo en concreto, habría que verlo, determinado el caso, no se me ocurre una manera de ejemplificarlo, pero creemos que se puede dar. O sea, esto en realidad es un medio más para alcanzar una finalidad prohibida. No sé si se entiende o en todo caso, ¿querés preguntar algo? A lo que iba bien concreto mi consulta quizás es: ¿admite esta posición el dolo eventual como forma de cometer un delito en comisión por omisión? ¿O en base a que justamente se trata de organizar los medios para la consecución de un resultado, estamos hablando solamente de la posibilidad de un dolo eventual y el resto de las otras posibles formas subjetivas de aparición nos estamos desplazando a otros tipos penales o al tipo culposo? A ver, para mí la verdad es que sí. De hecho, en el fallo real, imagínate que el esposo en realidad sabía que estaba fuera la mujer y decía, la verdad, que sea lo que Dios quiera. Entonces, para mí lo admite, claramente se puede dar. Esto, lo vuelvo a repetir, es un medio más. Después, el aspecto subjetivo puede darse también el dolo directo o el dolo eventual. No sé si hay alguna otra cuestión. ¿Está bien, Federico? ¿Y pasamos a la siguiente o tenés... Sí, quedaste sí, con sí, el- sí. ¿Sí? Bien, No, le no, vamos claro. le vamos a dar la palabra ahora al profesor Martínez Osorio. A ver, Martín, si está por ahí. Ahí tenés que habilitar micrófono y cámara, Martín. ¿Cómo estás? No se te escucha. No se te escucha.
Habilita tu audio. Ahí estás. No, no se te escucha. Bien, mientras hago una pregunta yo, en función de lo que preguntaba Federico. Conceptualmente, tal vez, en función de lo que la pregunta va más para vos, Ezequiel. Vos conceptualmente concebís, por el ejemplo que pusiste, traspolándolo al caso real, que un dolo eventual podría ser factible. Ahora, habría que hacerse cargo ante esta eventualidad la dificultad probatoria que esto traería acarreado. Supongo que estas cosas deberían ser solucionadas por el indubio pro reo, y entonces ¿esto a qué consecuencias nos llevaría? A ver, lo que pasa es que yo creo que si hablamos de dificultad probatoria, incluso uno podría llevarlo a un estrato más alto. Incluso vamos a hablar del tema de dificultad probatoria, para mí las cuestiones discurren por otra vía. ¿Cómo podemos nosotros comprobar la finalidad? Entonces, si lo llevamos al aspecto más alto, podemos incluso decir, ¿cómo podemos decir que en realidad una omisión impropia se puede dar si no tenemos la prueba que nos convalide esa finalidad? Para mí el tema de dificultad probatoria discurre por vías diferentes. Es verdad que uno tendría a pensar antes de un dolo eventual en un dolo directo, en la situación, por ejemplo, en el fallo real, desde el punto de vista probatorio. Perfecto. Igual esa pregunta de Federico lleva más, pero no vamos a extendernos acá, las discutimos en otro momento. Tal vez hasta sería mucho más restrictivo si lo pensás como lo propones vos, porque quedarían afuera un montón de otras hipótesis que directamente no serían punibles. Pero bueno, esto es una idea al aire. Martín, a ver, probemos con tu pregunta. A ver si tenés audio. No. No se escucha. No se te escucha. Mientras, a los participantes les quiero brevemente decir una cuestión. Le voy a dar una serie de informaciones sobre cómo va a seguir desenvolviéndose el seminario. Vamos a ver si podemos habilitar acá. No, pero acá está habilitado el micrófono. Está habilitado, no se escucha bien. Se escucha apenitas un punto que no se llega a distinguir qué es lo que dice. Bien, ahora aparentemente va a tratar de reingresar. Quiero aprovechar para recordarles a todos que el seminario tiene una serie de encuentros. El próximo encuentro va a ser también durante este mes, va a ser el día 24, que nos va a visitar el profesor Raúl Calvo Soler, que él está trabajando circunstancialmente en Argentina, él es de la Universidad de Girona, y va a exponer sobre la cuestión puntualmente vinculada a menores, justicia terapéutica aplicada a supuestos de menores. Luego van a seguir otra serie de encuentros, van a exponer quienes también se encuentran aquí, Lucía Felipe Coleto y Nahuel Felicetti, sobre algunas cuestiones vinculadas al dolo, en algunos tipos penales específicos, y luego nos va a dar una charla como profesor invitado
quien es profesor en la Universidad de Belgrano y en la Universidad de Buenos Aires, Javier de la Fuente. Él nos va a venir a hablar sobre cuestiones de fundamentación en las causas de justificación. También más adelante va a estar invitado, está invitado de hecho, el profesor Martín Martínez Osorio para hablarnos de cuestiones vinculadas a la victimología penal. Quienes estén interesados en continuar asistiendo al seminario, al menos de manera virtual, mientras lo hagamos de esta manera, si lo desean, pueden enviarnos un correo y después les hacemos llegar un cronograma tentativo, no el cronograma definitivo, pero un cronograma tentativo como para que puedan tener una idea sobre fechas y temáticas, más allá de las invitaciones que en su momento van a llegar. Bien. Acá me están haciendo una pregunta. María Gabriela Gilartelli. María Gabriela, si lo deseas, envíanos un mail y nosotros te enviamos un cronograma tentativo, más allá de las invitaciones que luego enviemos. Pero si estás con voluntad de participar, nos lo haces saber y ya te enviamos el cronograma para que tengas una idea de acá a noviembre. Y también adelanto para los que estén interesados en la temática puntual de la omisión, que quien preguntara al inicio, Santiago López Guarriñer, va a hacer una presentación en el seminario en el mes de noviembre sobre un tema muy, pero muy específico y muy debatido, sobre lo que hay muy poco, que es autoría y participación en la omisión. Es un tema, o sea, la omisión dentro de la dogmática penal es un mundo aparte, y la autoría y participación me parece que es un mundo totalmente aparte, digamos, es cada vez un círculo más reducido. Bueno, a ver, Martín, si podés formular tu pregunta. Cerramos con la pregunta de Javier Salas, aguardame un segundo. Ahí habilita micrófono y cámara, Martín, ahí te di la palabra. No. Qué lástima. Estás teniendo un problema con el audio. ¿Querés formular la pregunta por chat? Por favor. Mientras paso a la pregunta de Javier Salas, mientras la ordenás. Javier, ahí tenés que habilitar micrófono y cámara, por favor, y hace tu pregunta. Y cerramos con la pregunta del profesor Martínez Osorio. Javier. ¿Qué está pasando aquí? Javier salió. Bien, Martín, formula la pregunta si deseas en el chat y yo se la transmito o la leen los mismos participantes, la leo. Bien, yo voy a ir leyendo lo que propone el profesor Martínez Osorio. Dice, la comisión por omisión supone un ámbito de expansión de los ámbitos de criminalización. Por tanto, tenemos que acordar cuáles son los verdaderos casos en los que se tiene que hacer esa equiparación de forma valorativa. Ahora bien, ¿voy yo o perdón? A ver, por lo que entiendo de la pregunta, hace alusión o no sé si hace alusión al estilo. Sí.
Aguardá porque la está terminando de formular. Dice, las cláusulas de equiparación, si bien buscan dotar de seguridad jurídica en la enumeración de las fuentes, siempre, siempre siempre se constituyen en tipos abiertos. La posición de garante es esencial para la posición o puede existir este tipo de injusto sin ella, como opina Gracia Martín. ¿Qué opinan ustedes? ¿Que puede No, ahí, haber... ahí se mezclaron con las preguntas. La de Javier Salas quedó entre medio. Lo que propone Martín es, las cláusulas de equiparación, si bien buscan dotar de seguridad jurídica en la numeración de las fuentes, siempre constituyen, en definitiva, tipos abiertos, que tienen que ser complementados judicialmente. ¿Esa es la pregunta, Martín? Si no, voy respondiendo la de Salas mientras. Aguarda. Sí. Avancen sobre cómo ven ustedes lo que propone acá el profesor Martínez Osorio. ¿Cómo ven ustedes la cuestión de las cláusulas generales? Si la ven como una cuestión expansiva y de límites difusos, o si por el contrario pueden existir. Recuerden que en el Código Penal de El Salvador, el sistema de fuentes de garante que ellos tienen, más allá de proponer la equiparación en el artículo 20, es un sistema muy apegado a las fuentes materiales que propuso Kaufman. Bueno, en primer lugar, sí, digamos, suscribo lo que mencionaba en su exposición Ezequiel, haciendo mención a lo que decía estrictamente Silva Sánchez de su experiencia con las cláusulas generales en Alemania, extendiendo el ámbito de España, entendiendo el ámbito de lo prohibido. Y esto tiene sentido en la medida de que implica hacer un doble ejercicio, implica primero, descartar, ¿sí?, la posibilidad en todos los artículos del tipo penal, descartada la posibilidad de ser cometido mediante una acción, fijarse la posibilidad de que pudo haber sido cometido mediante una omisión. Y además, o por lo menos lo que es que la postura que nosotros defendemos permite ceñir digamos, el número de autores que pueden ser justamente autores de este tipo de casos, de este tipo de delitos. Y justamente el elemento para ceñirlos es estos tres requisitos a los que se hizo mención. Yo concretamente más desde lo pragmático capaz, lo que nos dice Silva Sánchez respecto a que lo que termina sucediendo cuando se lleva a cabo la cláusula general en España es que se empieza a aplicar a una cantidad de supuestos mayores. Y, contrariamente, en vez de bajar o dar una regulación a lo que venía sucediendo, lo amplía. Eso por un lado. Y por el otro, trayendo ya los datos de la investigación que se está realizando en omisión, también acá en esta facultad, podemos indicar que tampoco es necesario llevar a cabo esa regulación en general, a tener una cláusula general, porque esto se da en determinados delitos. La comprobación de la jurisprudencia es que esto se da en determinados supuestos, son determinados delitos. En el peor de los casos, si bien nosotros no adherimos a esa postura, se podría llevar a cabo una regulación delito por delito. Y evitaríamos hacer una analogía mala parte. No sé si se entiende o falta un redondeo. No, está bien. Ahora pasemos a la pregunta de... Acá el profesor Martínez Osorio se manifiesta conforme con la respuesta que ustedes han dado. Gracias. La califica de excelente. Bien, Javier Salas nos pregunta lo siguiente. Dice, ¿la posición de garante es esencial para su posición, para la de ustedes, o puede existir este tipo de injusto sin ella, como opina Gracia Martín? ¿Qué es lo que opinan ustedes? Primero conteste uno, después el otro. A ver, nosotros concretamente utilizamos capaz la acepción posición de garante, pero podríamos utilizar otro. Obviamente, por una cuestión de costumbre, utilizamos posición de garante,
cuando en realidad lo que implica es una autoría, una cuestión de autoría, y en el caso concreto una autoría mediante inactividad final. Esa es la característica de nuestra omisión impropia. La posición de garante para nuestro aspecto, sí, bajo esos términos la necesitamos. ¿Se entiende? Obviamente en los tipos comisivos no se va a dar, y en los distintos injustos que puede entender el tipo omisivo solamente se da en la omisión impropia, que en realidad sería la autoría mediante inactividad final, esa clase de injustos para nosotros. Solo agregar a eso que algo que siempre pongo de relieve, que es que la posición de garante, entendida en los términos que tradicionalmente se entienden, digamos, como un elemento más del tipo objetivo, sería exigirle digamos, desde ese punto sería imposible trazar la equiparación, porque le estaríamos exigiendo a la omisión, ¿sí?, un elemento que no está presente, un elemento adicional que no está presente en la acción. Entonces, jamás podríamos decir que son equiparables. Bien, no me queda más, francamente, que agradecerle a todos ustedes, a todos los que nos han acompañado, a los expositores, el tiempo. No nos dimos cuenta, pero hace 1 hora y media que estamos en el seminario discutiendo estas cuestiones, y es un tiempo considerable para lo que es la vida informática. También a las autoridades de la universidad, francamente, porque abren estos espacios, porque posibilitan estos espacios, y también a los colegas de todo el país que se han sumado, y a los colegas de Ecuador, a Guillermo Saquicela, un colega y amigo, y también al profesor Martín Martínez Osorio, otro colega y amigo de la Universidad de El Salvador de Centroamérica. Con esto daríamos por finalizado nuestro seminario, y esperamos que... muchas gracias, doctor Jensen. Acá estoy leyendo. Eh, bueno, ahí se van manifestando los distintos participantes conformes con la discusión, y es lo más gratificante, porque en definitiva a eso venimos, a discutir ideas con franqueza y buena voluntad. Bueno, les agradezco a todos y los espero en el próximo encuentro. Los que deseen recibir el, el cronograma tentativo con fechas y expositores nos los hacen saber, más allá de que luego le despachemos para cada caso la invitación respectiva. Muchas gracias, tengan todos muy buenas tardes y muy buenas noches. Adiós.